Bien, ahora sí, vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Una vez que el apóstol Pedro ha puesto el cimiento del Evangelio, ha escrito con relación o respecto al Evangelio de Jesucristo y cómo Jesucristo fue presentado, primero anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, después revelado a los apóstoles, antes de ser apóstoles, a los discípulos, revelado a ellos como el Hijo de Dios. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol Pedro comienza a escribir para exhortar a la iglesia, para advertir a la iglesia acerca de los falsos maestros y del daño que pueden causar en la congregación. El capítulo 2, hermanos, va a ser el capítulo en el que nos vamos a estar concentrando en estos domingos, y prácticamente todo el capítulo 2 habla acerca, primero, de los falsos maestros, cuál es su carácter, y segundo, de cuáles son las consecuencias que les espera a ellos, a los falsos maestros, pero también a todos los que siguen sus enseñanzas. Advertencia contra los falsos maestros es el tema que quiero compartir con ustedes, advertencia contra los falsos maestros. Y vamos al verso 1, vamos a enfocarnos en esta tarde en este versículo, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. La Escritura dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos al tema, advertencia contra los falsos maestros. El apóstol Pedro ahora comienza con esta exhortación y une la historia de Israel con la historia de la iglesia en este aspecto del peligro que corrió la nación de Israel cuando se levantaron falsos profetas en medio de ellos. Y es el mismo peligro que corre la iglesia en este sentido con los falsos maestros que dice o que escribe Pedro se levantan dentro de la iglesia. En el libro de los Hechos, si usted me acompaña al libro de los Hechos, dice el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, ahorita le doy el capítulo. Bien. Estuve leyendo el texto y se me pasó apuntarlo. Cuando Pablo llama a los ancianos, ellos se encuentran en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso para darles la exhortación. Precisamente el apóstol Pablo escribe, hablando con los ancianos, 20, verso 30. Gracias. En el verso 30, el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto: y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar herencia a todos los santificados. En primer lugar, hermanos, quiero que entendamos que los falsos maestros son una realidad dentro de la experiencia de la iglesia. Ninguna iglesia, por más pureza doctrinal que pueda tener y por la mejor doctrina que pueda exponer, está
exenta, gracias, exenta de enfrentarse a este problema de los falsos maestros. En este caso, hermanos, podemos darnos cuenta que el apóstol, tanto Pablo como Pedro, ven hacia adelante y ellos saben que esas iglesias que han sido establecidas por ellos, que han sido enseñadas por ellos mismos y que ellos mismos han preparado a hombres para que sean pastores, ancianos, maestros dentro de la congregación, no están exentas del riesgo de que entre ellas se levanten falsos maestros. Creo que la primera línea entonces de la carta del apóstol Pedro nos lleva a considerar el peligro que corre la iglesia en todo tiempo. Incluso nosotros como congregación no podemos estar en una actitud de a nosotros no nos va a pasar, ¿sí? A nosotros no nos va a pasar. Ninguna iglesia, y mucho menos nosotros, podemos tener la certeza o la seguridad de que nunca vamos a experimentar ya sea la entrada de falsos maestros o que en medio de la misma congregación intenten levantarse falsos maestros. Entonces, para la iglesia, la cuestión no es si puede o no pasarnos, sino más bien cómo debemos prepararnos para cuando suceda tal situación. El apóstol Pedro lo da por sentado. Su frase no es una posibilidad, regresando tanto en Hechos capítulo 20, verso 30, como en 2 de Pedro 2:1, los dos apóstoles dan por sentado, no lo escriben y no lo hablan como una posibilidad. El apóstol Pedro no escribe, probablemente entre ustedes se levanten falsos maestros. Tampoco Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, tal vez entre ustedes se levanten falsos maestros. Pablo y Pedro aseguran a la iglesia, se van a levantar falsos maestros. Tengan por seguro que se van a levantar falsos maestros. Ahora, el asunto sería, hermanos, en este texto, ¿cómo nosotros podemos identificar a los falsos maestros? ¿O cómo podemos saber si quien nos está enseñando es un maestro auténtico o un falso maestro? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Bueno, lo que estamos, por ejemplo, en las lecciones de los días miércoles, que teníamos en viernes, pero que ahora estamos tomando los miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 8, comenzamos a ver la lección acerca del ancianato, acerca de los ancianos, cómo son los pastores o cómo deben ser los ancianos y cuáles deben ser las características de aquellos que sean elegidos para el liderazgo dentro de la iglesia. Esto, hermanos, es importante porque debemos también conocer los requisitos que Dios establece para aquellos que van a ser parte del liderazgo en la iglesia. Hay algo que quiero que usted y yo podamos entender y entender con mucha claridad. El ministerio no depende de la iniciativa. La predicación no depende de la iniciativa de las personas. La misma idea de Pablo y de Pedro de se levantarán falsos maestros nos habla de la iniciativa del ser humano que quieren ocupar una posición para la que no han sido llamados. Se levantaron falsos profetas. Leemos las advertencias en el Antiguo Testamento sobre los falsos profetas. ¿Y qué se nos dice? Primero, el Señor les reprocha, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, el Señor les reprocha, hablan sin que yo los haya enviado. Era gente, hermanos, con mucha iniciativa, pero el ministerio en la iglesia no se trata de la iniciativa de las personas. No se trata de tratar de ocupar lugares que a lo mejor hay necesidad de maestros, hay necesidad de pastores, y eso no se trata de iniciativa. Uno de los grandes errores que comete la iglesia en la actualidad es de ocupar gente con iniciativa, pero sin llamado al ministerio. Que pueden tener la iniciativa, pero no tienen el llamado al ministerio.
Y esto sucede, hermanos, de hecho, hasta en los grupos de escuela dominical de niños. En las iglesias donde se tienen grupos de escuela dominical para niños, de repente se asimila a los maestros con preguntas como: ¿se necesita un maestro para la escuela dominical de los niños? ¿Quién de ustedes, hermanos, tiene disposición para ocupar el lugar? El ministerio no se trata de iniciativa. No se trata de: yo, hermano, a mí me gustaría cumplir con esa tarea, o a mí me gustaría tener esa tarea. Bueno, esa es una disposición, pero aparte de eso se necesitan cubrir algunos requisitos que no pone el pastorado, que no pone la iglesia, que pone el Señor para todos aquellos que Él mismo llama. Desde el momento en que Pedro y Pablo hablan de falsos maestros, también nos dan la base, o nos dan los lineamientos para que nosotros podamos descubrir a esos falsos maestros, para que nosotros podamos identificarlos. Y esto es necesario que nosotros lo conozcamos. Mire, por ejemplo, en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, en el verso 5, el verso 5 de la carta, Pablo escribe las siguientes palabras: por esta razón te dejé en Creta, para que pongas orden en lo que falta y designes ancianos en cada ciudad como te ordené. Y luego en el verso 6 comienza con los requisitos: el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas. Con esto, hermanos, podemos identificar a los que son falsos. Más adelante vamos a darnos cuenta cómo el deseo o la ambición de los falsos maestros es hacer seguidores y sacar provecho de aquellos que los están siguiendo. Si nosotros vemos a una persona que es arrogante y que se dedica a la enseñanza, que se dedica al pastorado, pero es arrogante, es iracundo, tiene algún vicio, es peleonero y le gusta el dinero en exceso, codicioso de ganancias deshonestas, hermanos, puede usted tener la certeza, puede usted tener la seguridad que su enseñanza la va a utilizar para sacar provecho para sí mismo. Así que la advertencia contra los falsos maestros comienza primero con que nosotros nos demos cuenta que el pastorado, que el ancianato, que el liderazgo en la congregación no es asunto humano, no es asunto de disposición. ¿Sí me está entendiendo? No es que tengamos la disposición para ejercer el ministerio. Esto es bueno, el apóstol Pablo escribe a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. La disposición es buena, pero no es ni el principal requisito ni el único requisito para la elección a la enseñanza, para la elección de un hombre a la enseñanza, al pastorado. Se van a levantar falsos maestros. ¿Y cómo sé que es un falso maestro? Bueno, tenemos que aprender a observar el carácter de las personas. Mire, incluso cómo se ha adiestrado a la congregación a ser ciegos a los defectos de carácter del pastorado. Porque muchas veces se enseña a la congregación a pensar o a razonar de esta manera: que al pastor lo va a juzgar Dios. Yo lo único que hago es ir y escuchar lo que él enseña, que él me hable de la palabra de Dios, lo demás no me importa, a él lo va a juzgar Dios. Bueno, pues no era la manera como enseñaron los apóstoles a pensar a la iglesia. Desde luego, Dios juzga a todos los hombres, pero Dios ha elegido medios para ese juicio. ¿Sí me está entendiendo? Y nosotros como congregación, o la congregación, debemos también participar en el juicio de aquellos que enseñan.
Es decir, usted con todo derecho puede juzgar mi vida y con todo derecho puede preguntarse, ¿estoy siendo enseñado por una persona realmente que ha sido llamado o es un falso maestro? ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver, pero de la enseñanza que usted esté recibiendo depende su eternidad. Así que el asunto de la enseñanza no es un asunto liviano, no es un asunto ligero, no es un asunto de gustos, no es me gusta estar en esa iglesia porque me gusta cómo enseña, aunque pues su vida no sé o sí sé, pero no me importa, lo que me gusta es cómo enseña. No es un asunto de tomarlo con simpleza o con ligereza. Debemos tener la conciencia de la seriedad que implica la enseñanza que estamos recibiendo. Somos una iglesia en cierto sentido joven, ya no niños, pero sí jóvenes, por el tiempo que tenemos. Y esto es necesario, hermanos, que lo aprendamos, porque en la medida que la iglesia va creciendo, van siendo necesarios que, como lo hemos enseñado y como lo hemos aprendido en otras ocasiones, que la iglesia sea gobernada no solamente por un pastor, sino por pastores. Pero eso requiere que nosotros también sepamos aquellos que vamos a elegir para el ministerio. No es cuestión de, le repito y quiero reiterarlo, no es cuestión de disposición. No es cuestión de, yo sí tengo tiempo para esa tarea. No, eso no es cuestión de disposición. El apóstol Pedro y Pablo nos advierten a la iglesia acerca de esta realidad. Va a haber falsos maestros. Va a haber falsos maestros. Y la historia de la iglesia, hermanos, es testigo y nos da evidencia de que lo que los apóstoles, lo que ellos le escribieron a la iglesia, lo que le dijeron a la iglesia se ha cumplido en toda la historia de la iglesia. Hemos visto cómo se levantan falsos maestros que han provocado que la iglesia se aparte, que se equivoque, que siga caminos que no han sido marcados por la enseñanza de la palabra de Dios. Tengamos entonces esto como una realidad. El asunto no es si en esta iglesia algún día o en alguna ocasión se van a levantar falsos maestros. El asunto es que cuando ellos se levanten, nosotros debemos saber cómo reconocerlos y también cómo enfrentarlos. ¿Sí me está entendiendo? Cuando ellos se levanten, ahora sí que ninguno esté como los apóstoles, seré yo, Señor, que Dios nos libre de ello. Pero la realidad es esa, cuando ellos se levanten, nosotros tenemos que saber cómo identificarlos y cómo confrontarlos también. Entonces, la situación aquí no es, hermanos, ¿será que alguna vez nos suceda esto a nosotros? Sino prepararnos para cuando esto de lo que los apóstoles advirtieron a la iglesia sea también una realidad para nosotros. Ahora, observe cómo el apóstol Pedro, una vez que habla como una realidad el levantamiento de falsos maestros, a continuación nos dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, ¿cuál es la característica en la enseñanza de los falsos maestros? Bien, el apóstol Pedro advierte a la iglesia, van a introducir, dice la escritura, dice el texto, o una versión la traduce como furtivamente. ¿Sabe usted qué significa la palabra furtivo o furtivamente? Poco a poco, pero sí, todavía hay algo más específico. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, de los cazadores furtivos? Con intención, sí. ¿Perdón? No se ven. Exactamente. La palabra furtivo lleva la idea de alguien que se está agazapando, que se está escondiendo, ¿sí? Por ejemplo, un cazador furtivo es el que se esconde de las autoridades, o sea, es un cazador sin permiso. Es furtivo en ese sentido, se esconde, que no solamente se está escondiendo de su presa, se está escondiendo de las autoridades que le van a impedir llevar a cabo su tarea o sus deseos. Ahora, la escritura dice, introducirán furtivamente. La idea es encubiertamente. Mire, hasta este día estamos arrastrando doctrinas que se han introducido en la iglesia
furtivamente. Y mire, ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que esas doctrinas que se introdujeron en la iglesia furtivamente, ahora se han convertido en lo que la iglesia ha abrazado como una verdad. Me viene una de esas falsas enseñanzas a la mente, el rapto. La mayoría de los creyentes han crecido con, o hemos crecido con, los que tenemos años en el Evangelio, hemos crecido con la doctrina del rapto y la damos por sentado. Es una realidad. Bueno, para quienes no saben lo que es el rapto, porque quizá también haya personas que nunca lo han escuchado, el rapto es la idea de que la segunda venida de Jesucristo va a ser en dos fases, ¿sí? Una, cuando se lleva a la iglesia para los 7 años de las bodas del Cordero, la tribulación según esta doctrina, la gran tribulación está aquí en la tierra, y la iglesia está celebrando las bodas del Cordero durante 7 años, ha sido raptada, ha sido secuestrada, y la imaginación de estos falsos maestros es tan grande que dicen que por eso es que están apareciendo ovnis, porque esa es la manera en que van a justificar la desaparición de la iglesia. Y van a decir los ovnis se los llevaron, los extraterrestres se los llevaron. Esta es una manera de que justifican, mire su imaginación, crean doctrinas, inventan doctrinas. Ahora, ¿dónde está la comparación? La segunda venida de Jesucristo es una verdad doctrinal. La Biblia habla de que el Señor Jesucristo volverá, pero junto con esta verdad han introducido una falsa enseñanza, la enseñanza del rapto. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pedro? Introducirán, la palabra que está utilizando Pablo dice introducirán encubiertamente. La palabra introducir en el texto original significa que junto a meterán algo. O sea, junto a una verdad introducirán una mentira, exactamente. Junto a una verdad introducen una mentira. Mire, la capacidad del ser humano para lo malo es grandiosa. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, de personas que introducen, no sé, droga a los países y la imaginación que tienen para hacerlo? Usan a veces las pantallas o de cosas que pueden ser introducidas legalmente, pero dentro de ello está la droga. En cajas de leche, en no sé, colchones, de lo que es legal, junto a lo legal introducen lo ilegal. Bueno, esa es la idea de la falsa enseñanza. Un falso maestro no es aquel que en el púlpito te dice puras mentiras y puras herejías. Lo peligroso de él es que junto a una verdad te introduce una falsa enseñanza. Y eso es lo peligroso, que con una verdad te introduce una falsa enseñanza. Me viene a la mente, bueno, para aclarar esto, quizá usted diga, entonces no esperamos el rapto. Esperamos la segunda venida de Jesucristo, su segunda venida. La idea del rapto surgió por ahí en 1800, me parece, si no me equivoco de la fecha. De 1800 hacia atrás nadie sabía del rapto. Y como decía un escritor, y decía con cierto sarcasmo, la doctrina del rapto secreto esta era tan secreta que antes de ese tiempo nadie la conocía. Pero junto a la verdad de la segunda venida de Jesucristo se introdujo una herejía que hoy le preguntas a la mayoría de los creyentes y la creen. ¿Cómo esa herejía llegó a convertirse en una verdad? Ahora, fíjese lo perjudicial de ese tipo de enseñanza. Quienes creemos la verdad de la segunda venida de Jesucristo, pero rechazamos el rapto, ahora somos los herejes. ¿Se da cuenta de lo perjudicial de esa enseñanza?
Quienes creemos en lo que la Biblia dice sobre la venida de Jesucristo, sobre su segunda venida, pero rechazamos el rapto secreto, somos señalados como herejes, como los que se están apartando de la verdad, como los que no creen la verdad, cuando los herejes son los que la sostienen. Ahorita le voy a explicar lo que significa la palabra herejía. Así que Pedro está advirtiéndonos acerca de estos falsos maestros. Nosotros hablamos, por ejemplo, de que la Biblia de Génesis a Apocalipsis habla sobre el reino de Dios, que el tema dominante es el reino de Dios. Pero junto a la doctrina del reino de Dios se ha introducido una falsa enseñanza, una herejía, la doctrina de la prosperidad. ¿Se dan cuenta de ello? La doctrina del reino de Dios es una verdad bíblica. Usted la encuentra en las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Junto a esta doctrina que es una verdad y que es fundamental, se introdujo la doctrina de la prosperidad. Toman una verdad e introducen una mentira. ¿Sí está viendo usted con claridad esto? El peligro de los falsos maestros, entonces, hermanos, realmente es algo que debemos tener en consideración, porque a veces pensamos que un falso maestro puede ser descubierto con facilidad, cuando la verdad es que va a utilizar mucho de la verdad y va a introducir pequeñas dosis de mentiras, hasta que comienzas a abrazar esas mentiras y te vas olvidando de la verdad. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si con eso que estamos diciendo tenga usted alguna duda, alguna pregunta. ¿Algún comentario? Bueno, no, lo del rapto, la teoría del rapto, según los historiadores, surgió con una visión que tuvo una mujer católica, Margaret, no recuerdo su apellido, no era Margaret Thatcher, esa es otra. Pero supuestamente a esta mujer Dios le reveló que la venida de Jesucristo sería en dos fases. Después, si no me equivoco, John Derby escuchó sobre el tema y quiso conocerlo, discutirlo, y él fue el que lo comenzó a introducir en las iglesias cristianas. Posteriormente, con la Biblia de Cecilio Scofield, se introdujo ya o se extendió de manera general en la iglesia, se convirtió ya en una doctrina. La Biblia de Scofield es la que popularizó la idea del rapto y que después hombres como Tim LaHaye, Hal Lindsey, escribieron novelas sobre esto, hicieron películas y bueno, eso ha sido la enseñanza que o el medio por el cual se ha enseñado a la iglesia actualmente. Creo que por los 90s, los 80s, no faltaba una iglesia en la que no se proyectara una de estas películas y que pues era aceptada como una verdad bíblica, siendo que antes era algo completamente desconocido. ¿Sí? Pero bueno, ahí vemos cómo una falsa doctrina creció desde ser algo poco aceptado, una generación no la aceptó, una generación comenzó a asimilarla, la siguiente la expandió y la última pues la creyó sin cuestionar absolutamente nada. ¿Sí? Bien, así que hermanos, estamos viendo cómo Pedro nos advierte en contra de los falsos maestros y nos habla acerca del peligro, cómo ellos van a introducir encubiertamente herejías. Toman una verdad y la mezclan con una mentira. Ahora, tenemos esta palabra herejías. ¿Qué es una herejía? Bueno, vamos a... ¿Qué entiende usted por herejía?
que no cree nada, bueno, de hecho el hereje sí cree de manera errónea, sí, una verdad mezclada con mentira, sí. Mire, el diccionario Vine dice que una herejía es una fuerte convicción que no está sujeta a la verdad de la palabra de Dios. Es una fuerte convicción. O sea, es obstinarte en algo que no es verdad. Eso es una herejía. Obstinarte en algo que no es verdad. ¿Sí? Las creencias con convicción son necesarias. De hecho, nosotros debemos creer la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Debemos tener convicción. Pero una herejía es que tú abrazas una mentira y la defiendes como si fuera una verdad. Te obstinas en esa creencia. Ahora, regresamos al ejemplo del rapto. Dígame si la gente no está obstinada con esto. Lo abrazan como una verdad. Se obstinan con esto y dicen, esto va a pasar así y va a ser así. De hecho, no sé, hubo un tiempo en que se popularizaron unas calcomanías que decían algo así como, peligro, este carro puede quedar sin conductor en cualquier momento. No sé si usted las vio en alguna ocasión. Ahora, ¿qué es lo que estaban intentando decir? Vamos a ser raptados. Nos van a llevar. Perdón, ¿cuál es la explicación para usar esa palabra rapto? Porque no puedes, entiendo yo, raptar algo que es tuyo. Es decir, si Dios va a tomar a su iglesia, es suya, no está raptando algo. O no entiendo por qué usar esa palabra. Creo que la idea del rapto secreto es que Jesús va a sacar a su iglesia sin que nadie se dé cuenta. Creo que por ahí va la idea, que cuando el Señor venga por su iglesia la va a sacar sin que nadie se dé cuenta. De ahí el pensamiento que los ha llevado a formular teorías y a pensar en ese futuro que para ellos es inminente. ¿Y cómo lo van a explicar? Se imaginan en los noticieros diciendo, un grupo de gentes fueron secuestradas por alienígenas, o no sé, si usted ha visto las películas de Dejados Atrás, ¿perdón? Los que se quedaron, los que no se fueron, como ladrón en la noche. Usted se va a dar cuenta de cómo ellos han construido toda una teoría. Y eso es una teoría, ¿sí? Eso es una teoría. Imaginarte cómo va a ser el futuro, aparte de las escrituras, es especulación. Es pura especulación. Pero esa especulación se ha convertido en la doctrina de muchas iglesias. La Biblia habla acerca del arrebatamiento. Creo que la palabra correcta es el arrebatamiento. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses que seremos arrebatados, no raptados. Y la palabra arrebatado es sacar violentamente o sacar por la fuerza. Jesús viene por los suyos, los saca violentamente. Y aquí viene otra parte que es la parusia. Cuando la parusia suceda, cuando la manifestación gloriosa de Jesucristo suceda, Él toma a los suyos, nos levanta hacia los cielos para recibirlo a Él y para que junto con Él descendamos y Él entonces, hermanos, consume la salvación que nos ha prometido. Ahí está la gran diferencia. Nosotros no esperamos ser arrebatados para estar en el cielo por algún tiempo y luego regresar a la tierra. Nosotros salimos a recibir al Rey que vuelve a poseer lo que ya es suyo y descendemos con Él como el pueblo que Él adquirió para ser suyo y para que Él erradique y extermine a los impíos y solamente los justos estemos en la tierra. Ahora, fíjese, aquí viene otra cosa.
La mayoría de los cristianos en la actualidad esperan vivir la eternidad ¿dónde? En el cielo. ¿Cuándo se introdujo esa herejía? Ahora, dese cuenta, los testigos de Jehová, ellos creen que van a vivir en la tierra. Ahora, esa es una verdad, pero que han mezclado con mentiras. Pero actualmente muchas iglesias piensan que creer que vamos a vivir en la tierra es tener la herejía de los testigos de Jehová. No sé si estés dándose cuenta cómo una verdad puede ser distorsionada y después rechazada y abrazar una herejía y hacerla una verdad. ¿Se da cuenta del problema? Por eso le decía hace rato, la iglesia actualmente sigue arrastrando falsas enseñanzas que ha ido abrazando a lo largo de su historia. Y que hoy, hasta este punto, nosotros damos por sentadas. Que eso es la verdad. Bueno, la tarea de la iglesia es despojarse de todo ese tipo de herejías, de todo ese tipo de falsas enseñanzas y abrazar la verdad. La Reforma Protestante, que por cierto ya el próximo mes vamos a estar recordando los 499 años de Reforma Protestante, recuperó muchos aspectos, muchas doctrinas que habían sido olvidadas. Sin embargo, también es cierto que no fue una reforma total, abarcó ciertos aspectos y creo que los más importantes sobre la justificación, pero todavía dejó muchas cosas que en su momento no eran un gran problema, pero que la iglesia debe estar combatiendo para despojarse de todas esas herejías que a lo largo de la historia se han ido haciendo parte de la doctrina fundamental de muchas iglesias. Bueno, no sé si tengamos algún comentario o alguna pregunta, iglesia, hermanos, hermanas. Esas convicciones que no están apegadas a la verdad, creo que en muchos de los casos a través de la historia han sido, no de forma que quieran introducir esa mentira, sino ha sido porque estas personas no conocen de la verdad. Como que involuntarias, ¿no? Voluntariamente, y cuando yo creo que llega el momento en el que ya no hay retroceso, pues la siguen alimentando con imaginarse cosas, ¿no? Pero que en un principio nacen de forma involuntaria. No me acuerdo del libro que leía y hablaba acerca de eso, y que el escritor cree que han sido de forma involuntaria por el hecho de que la voluntad del hombre hace que a veces te imagines semejantes cosas. Sí, ahora fíjense, muchas de estas falsas enseñanzas han sido introducidas involuntariamente por una razón. Durante la historia de la iglesia se ha permitido que se ocupen lugares de pastores, de ancianos o maestros, a gente que no ha sido llamada y por lo tanto no tiene ni el llamado ni la preparación para la enseñanza. De sí mismo. ¿Se dan cuenta cómo hay una similitud con los falsos profetas que hablaban de sí mismo? Ahora, muchos de estos falsos maestros probablemente no sean personas maliciosas. Sin embargo, han causado daño en la iglesia. ¿Sí? Probablemente algunos, porque no todos, no sean personas que maquinen la maldad y que digan voy a enseñar esta falsa enseñanza, voy a dar esta enseñanza que no es correcta para sacar provecho de ellos. Algunos tan solo transmiten lo que han escuchado. El problema es que nunca han verificado si eso que están transmitiendo es verdad. Lo ha creído la iglesia. Y mucho ha tenido que ver el denominacionalismo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos de esta denominación y los de esta denominación creemos esto. Así que el denominacionalismo ha servido para preservar falsa enseñanza de generación en generación y muchas veces los pastores, los líderes, los maestros, los dueños de la denominación no se preocupan por verificar si su enseñanza es correcta, solamente la mantienen porque es su principal distinción como denominación. Entonces, es cierto, muchos falsos maestros son falsos maestros inconscientemente, no quieren serlo,
pero eso no los exime de la responsabilidad ni aminora el daño que han causado en las congregaciones o que están causando en las congregaciones. Por eso el apóstol Santiago advierte: hermanos, no os hagáis muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque no se trata de tener disposición. Dios no nos va a recibir en el día del juicio y nos va a decir: qué bueno que tú tuviste disposición de enseñar, aunque echaste a perder a la iglesia y aunque enseñaste cosas que yo nunca dije, pero admiro tu disposición. No. Va a haber juicio sobre aquellos que tomaron un papel para el que no fueron llamados. ¿Sí? Debemos tener esto en mente. Así que una herejía es entonces una convicción, es una obstinación en una enseñanza que no ha sido parte de la enseñanza bíblica, y por lo tanto, si yo estoy obstinado, por ejemplo, tomando el asunto de la doctrina del rapto, si yo me obstino y digo, es que la enseñanza del rapto, la doctrina del rapto es bíblica, ¿qué voy a crear en la congregación? Una división. ¿Por qué? Porque todos los que creemos en el rapto tenemos que defender esto y se crea una división. ¿Sí me está entendiendo? La obstinación en una falsa enseñanza provoca división. Ahora, nosotros somos llamados a permanecer en la doctrina de la palabra de Dios, en lo que ha sido enseñado, en lo que ha sido transmitido de generación en generación, pero también, hermanos, debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo y Pedro advierten de que en algunos momentos, incluso Juan escribe acerca de los que salieron de nosotros, refiriéndose a la iglesia que le escribe en la primera carta de Juan, me parece, o en la segunda, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Habían introducido en la iglesia que pastoreaba el anciano Juan enseñanzas heréticas, enseñanzas que dividieron a la congregación. Es decir, la iglesia tenía la enseñanza dada por los apóstoles, pero se levantaron personas que enseñaron otra cosa opuesta a lo que los apóstoles estaban enseñando. ¿Y qué sucedió? Se separaron. Ahora fíjese, si a los apóstoles se les dividía la iglesia, ¿se da cuenta que actualmente la iglesia tiene mucho miedo a la división? Hablar de división, inmediatamente viene algo así como que no, eso es del diablo. Estoy hablando de las divisiones cuando la verdad está en juego. ¿Sí? No estoy hablando de divisiones que a veces se pueden dar porque uno quería teclado y otro quería... No hablo de ese tipo de divisiones que son niñerías, sino cuando la verdad está en juego. ¿Sí? Decía, me parece que el domingo antepasado en la congregación de San Pablo, la iglesia en la actualidad necesita dividirse, necesitamos dividirnos, y decía, no nos referimos a nosotros como congregación local, sino la iglesia. Creo que la iglesia está urgida de que marquemos una diferencia, porque existe ya una gran cantidad de grupos que se llaman cristianos, pero que no andan de acuerdo a la verdad, y necesitamos dividirnos, necesitamos separarnos, necesitamos decir, ellos no tienen nada que ver con nosotros, ellos no tienen nada que ver con la iglesia de Jesucristo, no importa que se llamen iglesia de Jesucristo o iglesia evangélica, no importa, tenemos que dividirnos, tenemos que separarnos. ¿Por qué? Porque la verdad está en juego. No podemos recomendar iglesias a capa y espada, ¿no? Creo que nunca, no puedo decir ya no estamos en los tiempos, porque la iglesia nunca ha estado en los tiempos. De decir, por ejemplo, con simpleza, pues, si no puedes venir aquí y hay una iglesia cerca de tu casa, pues ahí congrégate. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no sabemos. No sabemos cuál es la enseñanza que se está dando. No podemos caer con la simpleza de decir, fíjate en su afiliación denominacional. Tampoco, hermanos, las denominaciones con prestigio de ortodoxia están sucumbiendo al humanismo y a todo tipo de falsas enseñanzas.
Tampoco podemos llegar a la simpleza de, si es una iglesia fulana de tal, ten la certeza de que ahí se está enseñando la palabra de Dios. No podemos llegar a eso, mucho menos con nuevos grupos carismáticos que se están levantando. El asunto es serio. El asunto es serio porque el apóstol Pedro está diciendo que estos falsos maestros en un momento no han negado completamente y abiertamente la enseñanza. El asunto es que ellos están enseñando parte o usando parte de esa enseñanza para introducir su falsa enseñanza. No tenemos, hermanos, ningún problema y no corremos ningún peligro cuando encontramos a un edificio que diga gnósticos de Tehuacán o algo así, porque inmediatamente tú sabes que ellos nunca te van a hablar de la Biblia de manera correcta. Entonces yo no puedo decirles, cuídense, los gnósticos saben que se tienen que cuidar de ellos. El asunto es con gente que aparentemente usa la misma Biblia, tienen algunas costumbres similares a las nuestras, pero en lo esencial están introduciendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas. La propia herejía de la Iglesia Católica, cuando Martín Lutero intentó reformar, es decir, regresar a la ortodoxia, a esa iglesia, vimos la obstinación en sus herejías, no quisieron volver atrás. La enseñanza de la Iglesia Católica es una enseñanza herética porque ha dividido. La Iglesia Católica dice, los protestantes son los que se separaron, ellos nunca quisieron volver a la ortodoxia. Sus herejías dividieron, hicieron necesaria la división de los cristianos. Así que Martín Lutero ahora para ellos Martín Lutero fue el hereje, ¿no? Sí, hermano. ¿Así? Se supone que ya habían quedado abolidas, ¿no? No sé por qué concilio Vaticano II, no recuerdo por cuál concilio. Ahora, la herejía crece. Muchos piensan que es muy difícil que una iglesia que ha sido afectada por la herejía pueda ser reformada, sí pueda regresar a la sana doctrina. Eso hace necesario siempre la división, la separación. Esa ha sido la realidad constante de la iglesia. Los falsos maestros levantándose en las iglesias, dentro de las iglesias. Por eso es que la iglesia debe saber identificar, debe saber reconocer, para que estemos atentos. Esto, hermanos, mire, hace tiempo, ya no recuerdo hace cuántos años, estábamos en una congregación escuchando a un predicador en una celebración de Navidad. Y estaba escuchando su mensaje, y aunque no era exactamente un mensaje bíblico, ahí la llevaba ahí iba más o menos. Cuando de repente, al hablar acerca de Jesucristo, ya no recuerdo ni qué mención hizo, pero estaba negando su humanidad. ¿Sí? O sea, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero no recuerdo si negó su humanidad o negó su divinidad, pero estaba negando un aspecto fundamental de la persona de Jesucristo. Para que Jesús sea verdadero Salvador, debe ser completamente humano y completamente divino. Si tú niegas alguna de las dos, no tienes un Salvador. Porque si Jesús es puro hombre y no es Dios, ¿qué esperanza tenemos de salvación? Un hombre como cualquiera de nosotros murió en la cruz del Calvario. Pero si Jesús es solamente Dios y no es hombre, ¿cómo puede su sacrificio salvarte si no fue Dios el que pecó, fue el hombre? ¿Se da cuenta del asunto?
Y cuando estaba escuchando y cuando él dijo esas palabras, mi reacción inmediata fue, a ver, regresen el cassette. Pero en el contexto de lo que estaba diciendo, no me quedó duda que estaba negando, le repito, no recuerdo su humanidad o su divinidad, pero sinceramente me enojé mucho. Me enojé mucho. Platicando después, no sé, una semana después con una persona que asiste ahí y recordando ese evento, le dije, ¿escuchaste lo que dijo la persona que predicó en esto? Y me decía, ¿qué dijo? No. ¿Sabe cuál es lo trágico? ¿Qué es lo trágico? Cuando la iglesia no aprende a estar atento a lo que escucha. Exactamente. Porque es en esos momentos en los que comenzamos, hermanos, como que nuestra mente entra en un estado de adormecimiento. ¿Y sabe qué es lo trágico? Que toda esa gente estaban, amén. No sé si por reacción, por costumbre, pero digo, no están escuchando lo que les están diciendo. No oyen lo que les están diciendo. Este es el gran peligro al que nosotros debemos estar atentos, incluso, recuerden ustedes que la iglesia de Berea, cada vez que el apóstol Pablo les enseñaba, dice Lucas que eran más nobles que los de Tesalónica, y esa nobleza radicaba en que ellos verificaban en las escrituras si era así como Pablo les estaba enseñando. Hermanos, si a Pablo le tenían cuidado en lo que enseñaba, tenga usted cuidado con lo que yo le enseño. Tenga cuidado con lo que le enseño. Mire, conscientemente no estoy siendo malicioso, pero ¿qué tal si inconscientemente lo soy? ¿Sí me está entendiendo? Ahora, ¿se acuerda usted de Apolos? Cuando predicó, él no tenía todo el concepto y el contexto de la salvación. Y cuando lo escucharon, lo llamaron aparte para explicarle con mayor claridad el asunto de la salvación. Apolos no era un maestro falso, pero era poco informado. ¿Sí? Era un gran maestro, de hecho era un hombre con mucha educación, pero le faltaba información sobre todo el plan redentor. Esta es una manera en que nos cuidamos. Probablemente yo me equivoque en algo y usted que está atento después puede decirme, pastor, ¿me podría explicar mejor esto? Creo que le entendí mal o lo entendí mal. Ya si yo le digo, no, lo entendió perfectamente bien. Pero a donde voy es que ustedes mismos pueden estar cuidando a quienes enseñamos, primero de que nos mantengamos en la verdad y segundo que también podamos crecer en lo que les estamos enseñando. No aumentarle, sino crecer más en el conocimiento. ¿Sí? Los falsos maestros son obstinados, ellos no quieren cambiar de punto de vista. Aunque les enseñes con la escritura y le digas, mira, la escritura dice de esta manera, la Biblia enseña de esta manera, y aunque se los enseñes y les vayas explicando cómo la escritura va revelando a lo largo sobre el tema, ellos son obstinados y dicen, no, yo crecí en esta enseñanza, yo crecí en esta denominación y esto es lo que nosotros creemos y punto. Son obstinados por naturaleza, no quieren crecer en su conocimiento. Hermanos, en algunas ocasiones le he dicho, porque el tema lo ha requerido, que hay cosas que he comprendido mejor de la palabra de Dios y que ahora las he entendido mejor, y hay algunas que hemos tenido que abandonar porque no se conforman a la palabra de Dios, aunque en algún momento hayan sido algo que hayamos creído. Pero al verificarlo con más cuidado en las escrituras y darnos cuenta que no se somete esa práctica o eso a la palabra de Dios, tenemos que dejarlo. No podemos obstinarnos en decir, pero es que siempre lo hemos hecho así. No podemos ser obstinados.
Ellos son falsos maestros, ellos utilizan el engaño, utilizan la verdad, la mezclan con la mentira. Recuerde usted la exhortación de Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, la enseñanza de la palabra de Dios que no está mezclada con falsa enseñanza. La iglesia debe desear la palabra de Dios que no ha sido mezclada, que no ha sido combinada. Debemos buscar y debemos esforzarnos por una enseñanza pura. Por todos los medios, aquella misma enseñanza que escuchó el pueblo de Israel, que escuchó la iglesia en el primer siglo, que escuchó la gente de labios de Jesús, es la enseñanza que debe escuchar la iglesia en la actualidad, sin mezcla alguna de otro tipo de enseñanzas. Concluimos con la última parte del versículo 1, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ese es el resultado de la herejía. La herejía siempre va a destruir, y no se está refiriendo a que la herejía causa división. La división es necesaria. Está refiriéndose a la destrucción que sufren aquellos que siguen las herejías. Una destrucción, hermanos, primero moral. ¿Por qué? Porque dependiendo de la enseñanza va siendo el carácter de tu propia vida. Dependiendo de la enseñanza que estás recibiendo es el carácter de tu propia vida. Y las herejías destruyen moralmente, y más adelante vamos a ver con detenimiento este punto. Ahora, estos herejes dice que niegan aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí tenemos un problema que la próxima semana probablemente veamos con más detenimiento. Primero, el apóstol Pedro dice que estos falsos maestros niegan al soberano que los adquirió. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Son estos falsos maestros salvos? Porque Pedro dice que fueron adquiridos por el Señor. ¿Son estos maestros salvos? Y si son salvos, ¿pueden perder su salvación? Nos encontramos con un problema de interpretación. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Bueno, la próxima semana vamos a tratar de contestar. Así que tomemos en mente o tengamos en cuenta esto, hermanos. La iglesia siempre correrá el riesgo de falsos maestros. No debemos sorprendernos, sino más bien prepararnos y siempre sujetar nuestra mente a la palabra de Dios para que ninguno de nosotros caiga en esa posición de ser un falso maestro. No sé si quieran comentar algo, si tengan alguna pregunta o algún comentario antes de terminar la predicación. ¿Todo bien? Bueno, vamos a darle gracias al Señor